Busquen su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos, versículos del 26 al 31, por favor. Marcos, capítulo 14, versos del 26 al 31. Marcos, capítulo 14, versos del 26 al 31. Y si ya lo tiene, le voy a suplicar que me siga con su vista. Vamos a darle lectura a esta porción de las Escrituras. Cuando vieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Dios, en esta tarde quiero suplicarte en el nombre de Jesús que hables a nuestra vida, que el corazón, los oídos de cada uno de los presentes estén atentos, abiertos a escuchar tu voz, y que podamos, Señor, estar también dispuestos a obedecerte. En el nombre de Jesús. Amén. Titulé, hermanos, a este mensaje: más fácil cae un hablador que un cojo. Porque es muy fácil que nosotros hablemos. Es muy fácil que nosotros pensemos y deseemos. Pero yo pensaba un poquito en un famoso predicador que compartía en alguna ocasión que recibió una carta de una mujer que decía, le admiraba muchísimo. En esta carta, esta mujer le ofrecía al pastor su mano, su corazón y toda su fortuna. Cuando el pastor leía esta carta, contestó a esta mujer con otra: dele por favor usted su corazón a Cristo, su fortuna al servicio del Señor, y guarde su mano hasta que se la pidan. Este hombre se vio hábil. Este hombre le dio un buen consejo a esta mujer. La Biblia, hermanos, está llena de buenos consejos. Pero también nosotros en la Biblia podemos encontrar advertencias. Y si yo entiendo bien en este pasaje que acabamos de leer, nosotros podemos encontrar algunas advertencias. Porque el Señor tiene claro lo que puede haber en nuestro corazón. Y Marcos nos hace una advertencia a través de una experiencia que primordialmente vivió Pedro. Así nos recuerda entonces el apóstol que más fácil cae un hablador que un cojo. Por eso en esta tarde vamos a reflexionar juntos en algunas acciones que nos pueden llevar a caer fácilmente. Acciones que usted y yo tenemos entonces que evitar para no caer tan fácilmente. En primer lugar, yo entiendo que caemos fácilmente cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Usted puede caer fácilmente cuando deja de escuchar la voz de Dios. Dice la Biblia que en el camino Jesús les dijo: todos ustedes me van a abandonar. Todos me van a abandonar. Y es interesante, pero Él les dice que ni siquiera es algo que Él piensa. El Señor afirma: porque las Escrituras dicen, Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré por delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Mire, terminamos los versículos pasados, la semana anterior, diciendo que el Señor había celebrado la Pascua con los discípulos. Él entonces había instituido lo que nosotros llamamos la Santa Cena o la Cena del Señor.
Por lo regular, como tradición, después de terminar la Pascua, se entonan himnos. Y los judíos, por lo regular, entonan una serie de himnos que abarcan del Salmo 115 al 118. Estos himnos constituyen algo que los judíos llaman el gran Jalel, que en término hebreo es alabanza a Dios. Se entiende entonces seguramente que cuando ellos terminaban, los judíos simplemente comenzaban a cantar a través de estos himnos. Leyendo con atención usted en casa estos salmos, puede darse cuenta cuál es el carácter mesiánico de estos salmos. Son salmos que anunciaban lo que Cristo estaba por hacer. Eran salmos que caían como anillo al dedo para la ocasión. A nosotros nos debe de conmover pensar qué es lo que estaría pasando por la cabeza de Cristo cuando Él estaba leyendo estos salmos, cuando Él allí estaba leyendo que iba a entregar su vida por amor a nosotros, cuando Él allí estaba leyendo que lo iban a lastimar, que lo iban a crucificar, que Él iba a morir, que se iba a hacer maldito. ¿Qué habrá estado pasando por la cabeza y el corazón del Señor? Esos pensamientos íntimos que nuestro amado Salvador tenía en su corazón cuando estaba guiando a los suyos a cantar estas estrofas en los salmos. Como era su costumbre, no sabemos nosotros realmente todo lo que pasaba por el corazón de Jesús, pero sí sabemos cómo Jesús acompaña este anuncio de su muerte también con el anuncio de su gloriosa resurrección. Era necesario, hermanos, era menester que los discípulos no olvidaran la esperanza gloriosa de la resurrección. Ellos no podían perder de vista que sí, iban a venir momentos difíciles, venían tiempos duros. No fue fácil para ninguno de ellos ver cómo apresaban a Jesús, ver cómo se lo llevaban, lo golpeaban, lo humillaban, le faltaban al respeto y después le darían muerte colgado en una cruz. El Señor deseaba que ellos lo supieran, pero también deseaba que ellos supieran lo que venía. Porque aquí hay más solamente que un aviso de su muerte. Hay algo más incluso que un anuncio de su resurrección. Él no solamente les da estas palabras para que se animen y se mantengan firmes durante los tiempos duros de su crucifixión, sino que también el Señor les da instrucciones de qué es lo que ellos tienen que hacer después. Hermano, cuando el Señor nos da una orden, nos indica también lo que espera de nosotros. No solamente dice que lo hagamos, muchas veces nos dice el cómo. Él está diciéndoles aquí a sus discípulos: voy a verlos en Galilea cuando todo esto pase. Yo no sé cómo lo percibe usted, pero más claro ni el agua. Sin embargo, los discípulos, al parecer, no le habían puesto mucha atención. Y esto pasa en ocasiones con nosotros. Estamos tan distraídos, tan preocupados con todas las cosas que hay alrededor, que de verdad dejamos de poner atención en lo que el Señor nos quiere decir, en las cosas que Él está deseando que nosotros entendamos y aprendamos. No escucharon lo que el Maestro les estaba diciendo y por eso tuvieron miedo. Si ellos hubieran entendido, si hubieran escuchado, seguramente no se hubieran desanimado ni se hubieran separado, como fue el caso. Eso es lo que pasa cuando nosotros no prestamos atención a lo que el Señor nos dice. Y tengo que reconocerlo con tristeza. Miren, estas semanas he estado reflexionando en muchas cosas. Dios me ha estado hablando de tantas cosas que tengo que poner en orden en mi vida, en mi ministerio, en la forma de hacer las cosas. Y yo me pongo a pensar, bueno, y de verdad, ¿cuánto hemos dejado pasar? ¿Cuánto tiempo a la semana el cristiano de verdad le dedica tiempo a escuchar la voz de Dios? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Yo les soy honesto, yo nunca he escuchado a Dios de manera física o audible. Yo no sé cuál es el timbre ni el tono del Señor. Puedo imaginarlo,
Puedo imaginar la voz de Jesús, un hombre que predicó en un cerro sin ningún micrófono y miles le escuchaban. Una voz potente y de autoridad. Pero quiero concentrarme entonces en cómo voy a escuchar la voz de Dios si en realidad físicamente no puedo hacerlo. Y el Señor me dijo que la forma en la que yo tengo que aprender a escucharlo es cuando oro. Y muchas veces aún en la oración hay que aprender a guardar silencio para escuchar lo que Dios nos está diciendo. No se trata de repetir como perico algo que aprendimos de memoria. No se trata solamente de pedir y pedir y pedir y pedir. Se trata de poder guardar también un momento silencio, de aprender a callarnos y escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros entonces sabemos lo que Dios nos está pidiendo, debemos estar listos para obedecerlo. Si no lo hacemos, simplemente nos vamos a meter en serios problemas. De alguna manera el Señor estaba actuando como ese buen pastor. Ese buen pastor que no solo da la vida por sus ovejas, sino que va delante de ellas, indicándoles el camino cuando atraviesan por en medio de ese valle de sombra de muerte. Es el buen pastor que se preocupa de reunir nuevamente al rebaño que se ha esparcido y le vuelve a dar dirección y sentido a su vida. Hermano, ¿quiere usted evitar caer? Debe de escuchar atentamente la voz de Dios. Debe de estar dispuesto a obedecerlo, porque cuando no atendemos a la voz de Dios, las cosas simplemente no salen bien. No salen bien. Pero hay aquí una segunda advertencia que podemos entender en este pasaje, y es que usted y yo podemos caer fácilmente si confiamos demasiado en nosotros mismos. Caemos fácilmente cuando confiamos demasiado en nosotros mismos. Pedro le dijo, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Mire, el apóstol Pedro escucha las palabras de Jesús y es increíble, pero inmediatamente, como si trajera un resorte, este hombre brinca y sin ningún tipo de reflexión, sin ningún momento para entender lo que Jesús le estaba diciendo, él simplemente brinca y le decide manifestar su desacuerdo con lo que Jesús acaba de decir. No se dio un tiempo para pensar, no se dio un tiempo para digerir lo que Cristo le dijo, simplemente se levanta y le dice, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo contigo. Tú dices que todos te vamos a abandonar, pues fíjate que no. Yo no lo voy a hacer. Por un lado, hermanos, él no dudó en afirmar que tanto el Señor, y yo lo veo de esa forma, si estoy equivocado, hágamelo saber. Pero la forma en la que reacciona Pedro a mí me da a entender que él creía que tanto el Señor como las Escrituras estaban equivocados. Porque la Biblia lo había escrito, lo habían profetizado muchos años atrás. Y él dice, ese evento que están anunciando está equivocado. Pedro no solamente le está diciendo a Jesús que está equivocado y que la Biblia está equivocada, sino que además él está mostrando una actitud soberbia. Está mostrando una actitud de superioridad con respecto a sus compañeros de clase. Él está queriéndose poner en un lugar más alto que el que tenían los demás apóstoles. Porque él lo dice, aunque todos se escandalicen, yo no. Era como si le estuviera diciendo al Señor, mira Señor, entiendo lo que dices. Entiendo lo que dices de los demás. Yo también los conozco y no me extrañaría que te abandonaran. Haces bien, Señor, en no confiar en ellos. Pero yo soy diferente. Puedes contar conmigo. Yo no me voy a ir. Voy a estar a tu lado en todo momento para lo que sea necesario. Sin dudarlo, hermanos, Pedro mostró total seguridad de sí mismo. Algunos dirían, eso es bueno, ser seguro, tener carácter, eso es algo bueno. En este caso no. Porque en realidad lo que estaba mostrando era soberbia.
Lo que estaba mostrando Pedro es que él no había aprendido realmente la lección. Estaba confiando demasiado en sí mismo. Nosotros sabemos que el Señor tenía la razón y podemos saber por lo que leemos que Pedro tuvo que descubrir que no era tan fuerte como él mismo lo había imaginado. Pedro tuvo que entender de la manera difícil que no se conocía a sí mismo tan bien como él pensaba. Pero escogió la forma difícil, escogió el camino duro. El apóstol Pablo tuvo que confesar también que él había descubierto en sí mismo esta realidad amarga. Usted lo recuerda bien, ahí viene en la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Porque lo que quiero hacer, ¿no? Eso no lo hago, y lo que no quiero, eso es lo que voy y hago. Yo no lo entiendo, dice el apóstol Pablo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el problema, hermanos, de Pedro es que él creía que tenía los suficientes recursos en sí mismo para hacer cualquier cosa que Jesús le pidiera. Era un hombre que confiaba demasiado en sí mismo. Y mire, esto me hizo pensar en cuántas veces nosotros caemos en este tipo de pecados. Porque no sabemos capaces. Porque malinterpretamos todo aquello de que para mí no hay imposibles. Y nos gusta pensar en, ¿qué es? ¿Filipenses? Pero ese versículo dice, todo lo puedo ¿en quién? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué me fortalece? No dice todo lo puedo en mis fuerzas. No dice todo lo puedo con mi dinero. No dice todo lo puedo en mis recursos o con mis contactos. Ese versículo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero pensar, hermano, qué hubiera sucedido si Pedro hubiera aceptado las palabras del Señor Jesús. Pedro se habría ahorrado una enorme angustia y dolor. Pero Pedro es necio, Pedro es aferrado, era medio tarugo, como yo. Y simplemente lo que este hombre hace es que decide llevarle la contra al Señor. Qué diferente hubiera sido su respuesta si a lo que Jesús le anunció él le hubiera dicho, mira, Señor, me cuesta tanto creer que yo soy un hombre así, pero si de verdad es cierto que tengo esa debilidad, yo te pido, Dios, que me libres de cometer ese acto tan horrible. No permitas, Dios, que yo te abandone. No permitas, Señor, que yo me acobarde. Mire, yo creo que si él le hubiera dicho eso al Señor, Cristo le hubiera ayudado a no sufrir esa terrible caída. Sin embargo, Pedro se negó a creerse capaz de actuar así. Él tuvo que aprender por medio de un duro y un amargo fracaso lo que el Señor le estaba diciendo. Él tenía que entender en base a un golpe tan doloroso que Jesús lo conocía mejor que lo que se conocía a sí mismo. Y esa fue la razón por la cual Jesús le anunció y aún le permitió experimentar esa caída. Si yo entiendo bien, hermano, esto nos enseña que muchas veces es necesario que descubramos nuestra debilidad para que entonces la podamos enfrentar. La única manera en la que Pedro pudo aprender la importancia de depender de Cristo fue entendiendo que él dependía demasiado de sus propias fuerzas. Y es hasta ese momento, hermano, el momento en el que reconocemos que hemos hecho las cosas a nuestra manera, que simplemente vengo a la iglesia y me oculto detrás de una careta de cristiano, pero mi vida la controlo yo, las decisiones las tomo yo, me importa un pepino lo que me digan en la iglesia y no me interesa esforzarme por vivir conforme a la voluntad de Dios. Nos gusta más bien adaptar lo que la Biblia dice a lo que yo creo o a lo que a mí me conviene. Pero eso sí, nosotros nunca haríamos lo que esos tontos, necios y desobedientes del pueblo de Israel hicieron.
Nosotros jamás actuaríamos como lo hicieron los apóstoles. Hermanos, la realidad es de que nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. Evidentemente fue un descubrimiento muy desagradable y doloroso para Pedro el enfrentar esta experiencia, pero yo entiendo que era algo totalmente necesario. Debemos, hermano, dejar de confiar demasiado en nosotros mismos. Debemos aprender a depender del Señor. No se trata de cuánto puedes hacer, no se trata de cuánto puedes resistir, sino de cuánto permites que el Espíritu Santo haga en ti. De cuánto permites de verdad que el Espíritu Santo haga a través de ti. Es de eso de lo que se trata. Muchas veces aún entre los cristianos se encuentra la discusión y la gente dice que las manifestaciones del Espíritu Santo, y se habla del Espíritu Santo, ¿cuánto poseemos del Espíritu Santo? Y ese es precisamente el problema. Cuando yo digo cuánto tengo del Espíritu Santo, a final de cuentas el que está en el centro soy yo. Cuando lo que realmente importa y lo que Dios quiere es cuánto le hemos permitido al Espíritu Santo tener de nosotros. Tú no tienes el control. No es en tus fuerzas. Por eso la gente sigue cayendo en vicios. Por eso no hay disciplina. Por eso, mi amado hermano, no hay obediencia. Porque confiamos demasiado en nuestros propios méritos, en nuestras propias fuerzas. Debemos reconocer que somos débiles. Debemos aprender a escuchar las advertencias que la palabra de Dios nos hace. Porque no es el único versículo en el cual nosotros podemos entender eso. Dice el libro de Proverbios que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios dice que el que confía en su propio corazón es un necio. Y Pablo después a los corintios les dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Hermanos, la Biblia una y otra vez nos muestra la importancia de no confiar demasiado en nosotros mismos. Se trata de aprender a depender de Cristo. Caemos fácilmente cuando confiamos demasiado en nosotros mismos. Pero en tercer y último lugar, caemos fácilmente cuando olvidamos la responsabilidad que tenemos frente a los demás. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir, jamás te negaré. Y para mí la clave de lo que yo dije es la siguiente y la última frase del verso 31. Y los demás juraron lo mismo. O sea que ya no nada más fue uno el tarugo, se apuntaron los otros 10. Y nosotros tampoco. Así como dijo el burro nosotros también. Nosotros ya hablamos de cómo Pedro falló. De cómo Pedro falló por no escuchar lo que el Señor les dijo. Por no escuchar ni seguir las indicaciones que el Señor les estaba dando. Pedro falló por confiar demasiado en sí mismo. Pero algo que por lo regular pasamos por alto es que aunque Pedro sufrió en sí mismo las consecuencias de sus propias decisiones, no fue el único afectado, hermanos. Porque este versículo 31 termina diciendo que los demás, y cuando leemos esto, nos dice que los apóstoles juraron lo mismo que él. Yo quiero entender que Pedro no dimensionó el poder de influencia que tenía sobre sus compañeros. Y esto hacía que él olvidara fácilmente la responsabilidad que tenía frente a los demás. Hermano, grábese esto en su corazón. Las decisiones que usted toma siempre afectan a terceros. Siempre. Por eso cuando de repente el chamaco se le pone al brinco al papá, déjame en paz, es mi vida. Pues fíjate que estás equivocado, porque las decisiones que tomas y las tarugadas que hacen terminan afectándome a mí. Pero yo soy el que sufro, sí, yo el que te tiene que extender el pañuelo. A mí me cuestan los Kleenex. A mí me duele verte llorar. A mí me duele que te hagan sufrir.
Las decisiones que tomamos siempre afectan a terceros. Esa es una premisa de la ética cristiana. Tenemos que aprender que todo lo que hacemos afecta a terceros. Y más aún, muchas veces las decisiones que tomamos pueden influir en otros para tomar o una buena o una mala decisión. Y de eso, hermanos, si yo entiendo bien, de eso somos responsables. El Señor, en más de una ocasión, les recordó a sus discípulos la importancia de guardar su testimonio. Les enseñó que ellos eran luz. Les dijo que ellos eran sal, que eran ejemplo y que ellos tenían que evitar, ¿lo recuerdan? A toda costa, ser piedra de tropiezo a los que pudieran ser quizá más débiles o pequeños en la fe. Yo quiero entender, probablemente a Pedro no le gustaba mucho la idea o la etiqueta que le habían puesto de el líder del grupo, sobre todo cuando sobre su persona caía demasiada presión, como era este momento. Pero la realidad, hermano, es que Pedro lo era. Pedro era el líder de este grupo. Y eso lo comprometía aún más a buscar en todo momento reflejar el señorío de Cristo en nuestra vida. Mire, yo soy un convencido, mi amado hermano, de que cada uno de nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, hemos sido llamados a ser líderes. ¿Sabe cuál es el problema? Que nos da miedo cargar con esa responsabilidad. No, yo prefiero mejor así. Yo te echo la mano y todo, pero detrás de cámaras, yo tras bambalinas. Porque eso de ser el centro de atención y de que los ojos estén puestos en mí, la verdad es como que no es muy atractivo, como si me pagaran algo, ¿no? Pero yo entiendo, hermano, que usted y yo fuimos llamados a ser diferentes, fuimos llamados a modelar liderazgo. Nuestros jóvenes, nuestros niños en la escuela, usted en el trabajo, mi amado hermano, en la iglesia, en su comunidad, fuimos escogidos para ser de influencia, fuimos escogidos para marcar la diferencia en un mundo gobernado por las tinieblas. Hermano, asume tu responsabilidad, deja de estarle dando vueltas. Deja de estar pensando que las cosas están mal porque otros no hacen lo que tienen que hacer. Preguntémonos mejor qué es lo que Dios está demandando de mí. Vivamos de tal manera que nuestro testimonio sea algo digno de imitar. No lo olvides, hermano, caemos fácilmente cuando olvidamos la responsabilidad que tenemos frente a los demás. Quiero terminar, hermanos, este mensaje con una frase que me encontré. Y dice que el mundo es más bendecido por quienes hacen la obra que por quienes hablan de la obra. El día de ayer un grupo de hermanos de esta iglesia se reunió, no solo para hablar, sino para hacer la obra. Salió este calorcito tan rico que hay, ¿no? Comprometer a la iglesia a compartir el evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Es bueno hablar, es muy bueno saber lo que Él espera de nosotros, pero eso no sirve de nada si no estamos dispuestos a hacerlo. Y hermanos, los que estamos aquí, yo quiero entender que tenemos ese deseo en nuestro corazón. Queremos obedecer al Señor. Pues hace falta solo que tomemos la decisión, que podamos hacer caso de estas advertencias para no caer. Hermano, no fuimos llamados a estar viviendo de tropiezo en tropiezo. La Biblia dice que fuimos llamados a vivir de victoria en el nombre poderoso de aquel que todo lo puede, Cristo Jesús. ¿Por qué conformarnos con saber que Él está ahí? Entendiendo que cada vez que hago tarugadas, Él está para levantarme. ¿Por qué mejor no comprometerme a evitar caer y hacer estas cosas sabiendo que Él está a mi lado? Y me ocupa más el honrarlo en todo momento que en pensar si me va a hacer caso o no, si voy a poder salir del problema o no. Busquemos, mis amados hermanos, honrar a nuestro Señor. Busquemos comportarnos de una manera digna, de acuerdo al llamado que hemos recibido de Dios para vivir en santidad, para vivir comprometidos con Él.
Hermano, ¿qué es lo que tienes que cambiar? Eso lo decides tú, eso lo sabes tú. Como yo sé qué es lo que Dios está trabajando en mí y quiere transformar en mí. Vamos a orar. Dios, en esta tarde, Padre Celestial, quiero acercarme al trono de tu gracia. Primeramente, buen Dios, para pedirte perdón. Perdón, Señor, porque reconozco que en muchas ocasiones he cedido ante estos mismos, Señor, ataques que tuvo Pedro. No resistí, Señor, ni he resistido la tentación de ceder, de caer. Y en muchas ocasiones tengo que reconocer que he tenido que aprender de la manera difícil. Señor, ayúdanos, Dios, a poner en nuestro corazón ese deseo de escuchar tu voz, a aprender a guardar silencio, a quedarnos callados para escuchar lo que tú tienes para nosotros. No permitas que solo nos guiemos por emociones, que solo nos guiemos por apariencias o incluso por conveniencia. Queremos escuchar tu voz. Padre, te pido que no permitas que seamos egocéntricos y confiemos demasiado en nosotros mismos. Perdónanos si lo hemos hecho. Enséñanos a depender de ti. Enséñanos, Señor, a preocuparnos por los demás y a ser responsables en cuanto al testimonio que damos a los que están a nuestro alrededor. Mi Dios, no queremos caer como lo hizo Pedro. Ayúdanos a mantenernos de pie. Ayúdanos a ser de edificación a quienes nos rodean. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén.